Vamos a continuar con el estudio abierto. Me interesa mucho que entendamos procedimientos, tiempos de procesos que se han anunciado. Uno de estos, un juicio de responsabilidades en contra de la presidenta Yanine Áñez. Está con nosotros el constitucionalista, el doctor Bernardo Guayar, a quien le digo muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y gracias adelantadas por ayudarnos a entender cómo se plantean estos procesos y cuál es el rigor que se debe seguir. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, María René. Gracias por la invitación. Bien, estaba escuchando y leyendo el día de hoy. Hace un momento escuchaba al doctor Borda explicar la actividad que ha tenido la Asamblea Legislativa. Primero, quiero señalar que efectivamente la Asamblea Legislativa tiene la facultad de autorizar el juzgamiento del presidente y vicepresidente de la República. Como máximas autoridades. Y altas autoridades, ¿verdad? Y altas autoridades. Pero esta facultad pasa por una ley y porque se cumpla con una ley. Lo que ha hecho la Asamblea Legislativa ha sido una recomendación, ha sido dictar una resolución que recomienda al fiscal general iniciar una acción o juicio de responsabilidades. Yo quiero explicar un poco cómo funciona esto para precisamente preservar la función, preservar que las autoridades no sean enjuiciadas a cada instante por oponentes políticos o por ciudadanos que quieran desestabilizar una determinada gestión. Existen leyes y la ley establece un procedimiento que es un procedimiento riguroso. Primero, debe existir una demanda que se presente ante el fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado tiene 30 días hábiles para investigar si los delitos, que son delitos de función, de que se acusa al presidente, vicepresidente o a altas autoridades, ¿sí? En este caso voy a hablar en concreto del presidente y vicepresidente. Existen o no hay motivo para que se investigue y hay la posibilidad o hay los indicios suficientes para su juzgamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace el fiscal general? Con un procedimiento garantista, comunica al Tribunal Supremo de Justicia, a la Sala Penal del Tribunal Supremo, el inicio de la investigación, como si fuera un proceso normal. Una vez que ha concluido la investigación en esos 30 días hábiles, lo que hace es, si encuentra que hay mérito, que hay elementos para el juzgamiento, entonces lo que hace es remitir a la sala, al Tribunal Supremo nuevamente el requerimiento solicitando, digamos, la investigación. El Tribunal Supremo remite a su sala penal para que la sala penal autorice que el Tribunal Supremo envíe este requerimiento de investigación y de autorización, en este caso, ante la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa se reúne, primero en sus comisiones, analiza si hay mérito o no para un juzgamiento, para autorizar un juzgamiento, y luego somete su informe al Pleno de la Asamblea Legislativa, reunión de senadores y diputados. Y solamente la Asamblea reunida por 2/3 autoriza el juzgamiento. Este es el procedimiento para llegar a un juzgamiento de un presidente y vicepresidente de la República. Es decir, lo que he escuchado que se ha estado haciendo, la reunión de comisiones y la emisión de resoluciones, no significan una autorización. Por lo tanto, si se quisiera juzgar al presidente, en este momento a la presidente, por la comisión de delitos, lo que se necesita es seguir que no se hace. Entonces, estas comisiones han elaborado un informe, el informe ha sido presentado al Pleno, el Pleno ha votado y este elemento se constituye en una recomendación. ¿Hasta ahí entendido? Es solo una recomendación. Es una recomendación que tampoco es una demanda. Tiene que haber, como dice la ley, una proposición acusatoria. La proposición acusatoria es una querella, es una demanda con todas las formalidades donde se expongan los hechos, se presenten las pruebas, se señale cuál es el derecho. Es decir, como entras en un proceso, ¿sí? Porque el juzgamiento ya no es un tema político solamente. Acá el juzgamiento es penal. Vas a una sala penal, vas a un tribunal de justicia
que va a juzgarte por la comisión de un delito. Estos delitos que están establecidos no es cualquier delito. Es delito de traición a la patria, sí, negociaciones incompatibles, hay delitos de corrupción, concusión, exacciones, genocidio, violación de garantías constitucionales. Es un catálogo cerrado de delitos. Ahora, esta aprobación, esta aprobación para el proceso acusatorio requiere de 2/3 de votos del Congreso. No, sí, solamente de una Cámara, del Congreso reunido como tal. Pregunto es la Asamblea Legislativa, María René, la que autoriza por mandato la Constitución. Es una facultad que le da de autorización. Antes, en la anterior Constitución, en la Constitución del año 67, lo que había era un juicio político. La Cámara, ante una proposición acusatoria, iba a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados se constituía en el Ministerio Público, elaboraba la investigación y después acusaba ante la Cámara de Senadores, y la Cámara de Senadores emitía una sentencia que desde ningún punto de vista podía condenarte como si fuera un juez penal, pero sí te apartaba de la función. Ahora eso no hay más, solamente tenemos la facultad de la autorización después de que se hubiera seguido todo ese procedimiento formal, difícil, dificultoso, que establece la ley, es la ley 044. Muy bien, ahora, pregunto esto de los 2/3, porque quiero que hablemos de mayoría simple y de mayoría absoluta. Y quiero que hablemos también de este ajuste que se está haciendo en senadores, de la modificación de una serie de artículos dentro del reglamento interno para, dice la gente del MAS, obviar o descongestionar procesos administrativos, asumiendo que hay normativa precisa para, por ejemplo, la elección de autoridades y otros. Quiero entender esto bien. ¿Qué está pasando? A ver, María René, yo voy a partir como abogado del respeto a la Constitución. Hay una sola Constitución democrática, no hay dos constituciones democráticas. Lo demás es despotismo. Y el despotismo es el abuso del poder, es el abuso de autoridad. ¿Qué es lo que pasa? La Constitución política del Estado, para que se mantenga el equilibrio de poderes, le entrega una facultad a cada Cámara Legislativa, sea senadores o sea diputados, la facultad de elaborar y aprobar su reglamento. Elaboran y aprueban su reglamento. Eso es lo que señala la Constitución. Entonces, de esta manera garantiza su funcionamiento y que ningún otro poder del Estado se meta o se entrometa en la actuación, en el funcionamiento, tanto legislativo como de control y fiscalización, tan importante que tiene un órgano legislativo. Entonces, cada Cámara ha aprobado, y ahí la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen su reglamento general de funciones, cómo funciona este reglamento, o cómo funcionan las cámaras. Entonces, para que se pueda reformar el reglamento, se necesitan 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara. A ver, 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara para la reforma del reglamento. Ya. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué se coloca 2/3? Porque es un voto calificado, es una mayoría que incorpora minorías y mayorías, es decir, tiene que haber un acuerdo pleno en una Cámara para que se pueda modificar el reglamento. Pero el MAS tiene en este momento 2/3 y lo que ha hecho está dentro de ese ejercicio de los 2/3 que tiene. Estaría, si es que no me consta sobre la votación, pero tiene 2/3. En cada Cámara el MAS tiene 2/3, ¿verdad? Entonces modifica sus reglamentos, y el reglamento es muy importante. No es como decía el diputado Borda hace un momento, lo escuchaba, y señalaba que hay leyes que hablan de 2/3. Eso es un funcionamiento de las cámaras. La Cámara de Senadores en concreto, que según las noticias estaría modificando su reglamento, está refiriéndose a artículos tan importantes como es la aprobación de la designación de embajadores, los ascensos en las Fuerzas Armadas a generales y en la Policía Nacional. Estamos hablando de la creación de comisiones especiales. Estamos hablando del tratamiento de leyes por tiempo y materia, la modificación por 2/3 de los miembros presentes también
de la forma de debatir. Es decir, hay una serie de normas que en el reglamento que hacen al funcionamiento, y lo que se está haciendo en este momento es utilizar una mayoría para luego tener un reglamento a la carta en la siguiente sesión. Bueno, tengo precisamente la cita del Deber Digital. El Deber Digital dice: Senado y diputados cambian reglamentos para evitar los 2/3. En el caso del reglamento de la Cámara de Diputados es más notorio porque ese documento regula las sesiones de la Asamblea Plurinacional, dice el texto, y existe esta propuesta de modificación de 11 artículos del reglamento de debates de la Cámara de Senadores, que empezó a ser debatida en ese cuerpo legislativo. Los legisladores de oposición denunciaron que el MAS elimina los 2/3 para varios trámites, dice, legislativos, mientras que el MAS afirma que se trata de cambios de forma. La propuesta ha sido presentada por los senadores, por la senadora, en este caso Rocío Lima. Ahí está la información que la estamos cruzando con el Deber Digital. En todo caso, su valoración es importante. ¿Por qué? Porque no solamente estaría pendiente el tema de la aprobación de un juicio de responsabilidades en contra de la presidenta Áñez, sino también futuras designaciones o pasos que se deben seguir. Con esto, si se aprueba en las dos cámaras, esto queda como reglamento nuevo. Sí, queda reglamento nuevo, y hasta que no se modifique por 2/3, esa es la ley que tiene que regir el funcionamiento de las cámaras, ¿no? Cada cámara tiene que aprobar su reglamento. Como yo decía desde el principio, María René, es decir, para que uno elabore primero un reglamento se necesita un gran debate, consensos entre mayorías y minorías, para que tengas un funcionamiento democrático óptimo de un órgano legislativo. Es decir, no se trata de que una mayoría, y en este caso va a ser una mayoría simple, ¿sí?, controle las principales funciones de funcionamiento, perdón la redundancia, de las cámaras, tanto de diputados como la Cámara de Senadores. Doctor. El tema del juzgamiento, la autorización de juzgamientos, eso viene por la Constitución. Eso no toca el reglamento. Simplemente eso es una competencia, una facultad que es inmodificable por un reglamento. Bueno, tengo tentación de que sigamos hablando de la consistencia del decreto que habría otorgado este gobierno en su primer gabinete y que da paso a este informe de la comisión en el caso Sencata. Pero dejemos esto para más adelante, habrá ocasión de conversar. Muy amable, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, María René, buenas noches.